Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Click Mental. El día de hoy nuevamente nos acompaña Dulce Esperanza, psicóloga, y estaré pues yo moderando, Paola Betsabé, docente. Como les habíamos dicho previamente, vamos a hablar sobre la dependencia emocional, un patrón de comportamiento que afecta a muchísimas personas en el mundo. Entonces, podemos tener dependencia emocional, cuál es o cómo se manifiesta esta dependencia, y también algunos tips para ayudar a personas con dependencia o para nosotros mismos manejar esta situación, este patrón de comportamiento. Esperemos que se conecten. Mientras tanto, vamos a organizar acá las preguntas que aparecen en la cajita. Vamos a hablar de tendencia emocional. Creo que hay problemas de red, pero bueno, esperemos un momento más. Entonces, como les decía, vamos a ver cómo identificar la dependencia emocional, ya que es un comportamiento que muchísimas personas pudimos o estamos padeciendo a nivel mundial. Veamos si se logra conectar Dulce. Esperemos un ratito. Buenos días, Hola, bien, bien, feliz día, bien ¿cómo chévere, estás, gracias a Dulce? Dios. No me podía conectar por un inconveniente aquí, pero Ay, sí, lo claro, importante es eso es que lo se logró. importante. Bueno, el tema de hoy es súper interesante, la dependencia emocional. Pienso que en Hola, cuestiones Dulce. de las realidades de muchas personas está este elemento muy presente. Y que hablar sobre la dependencia emocional, inclusive hay gente que no les gusta, pero hay que Sí, hablar sobre estos así temas. es correcto. De hecho, muchos de los comentarios al privado era sobre eso, que no les gustaba hablar sobre este tema porque les movía mucho sentimientos internos. Es complicado y de hecho por eso queremos que este espacio sea de aprendizaje y de reflexión como siempre para en esta oportunidad hablar sobre un tema que afecta, como decía al inicio, a Así es. muchísimas personas en el mundo. Entonces, Dulce, ¿qué, ¿qué es dependencia emocional en sí? Porque yo decía que es un patrón de comportamiento, Mira, pero en sí, ¿qué hay es? dos definiciones que me llamaron la atención dentro de las investigaciones que realicé para elaborar este live. Me encontré la definición de Schaffer del año ¿Sí? 98, el cual dice que las personas que dependen emocionalmente ¿Ok? pierden su identidad y asumen posiciones de subordinación con el fin de mantener el afecto y aprobación de su pareja. Esto ¿Ok? lo basan directamente en una persona que es dependiente emocional de su pareja,
¿sí? Aquí vamos a hablar de la dependencia emocional de los tipos que existen, pero el que más se habla o del que más se ha estudiado es el de la dependencia emocional hacia la pareja. Entonces, este autor, a mí lo que me llama la atención de esta definición, ya luego doy otra, es que dice que la persona que depende emocionalmente pierde su identidad. O sea, la persona deja de mirarse a sí mismo, deja de considerarse a sí mismo para de cumplir con la ser, demanda de otro, e incluso hay una posición, según él, una posición de subordinado, o sea, está por debajo de la otra persona. Pero este tipo de conductas lo hacen con la finalidad de permanecer o de seguir recibiendo ese afecto que le está dando la otra persona, y que esto puede ser altamente peligroso desde muchos aspectos. Y también está la definición de Castelló, que cuando yo revisé, como que a quién se le acuñaba digamos que la definición de dependencia emocional, sí, la entonces decía definición. que provenía más de este autor, Castelló. Dice que la persona con dependencia emocional se caracteriza por su baja autoestima, temor a la soledad, comportamientos excesivos de aferramiento, ideación de la pareja, o mejor dicho, idealización de la pareja, y la prevalencia de la sumisión en las relaciones de pareja, aun cuando en aquellos aspectos de la vida diferentes a la relación de pareja, esto es muy importante, se desempeña de forma eficiente y sin necesidad de contar con otras personas que le protejan. O sea, son personas funcionales en otras áreas, pero a nivel emocional, no, sobre todo en el área de pareja, pues. Entonces es llamativo, ¿no? Mm. Sí, de hecho, eh, sí, de hecho es como en un resumen de esas dos teorías se puede entender que la dependencia emocional es un comportamiento en la que una persona depende de alguien más para satisfacer sus necesidades propias, ya sea para validarse, como tú decías, para identificarse o para sentirse, o sea, no sentirse solo, o sea, todo lo que involucra las emociones. Y es complejo porque, como tú bien decías, no es solo con la pareja, aunque con la pareja donde se ha estudiado más, sino también con padres, hermanos y hasta amigos se puede Correcto. ver esta situación. Entonces, a los que están conectados, bienvenidos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario al Eh, respecto, pueden dejar Otra de las cosas allí también su mensaje. interesantes, Paula, de Entonces, la dependencia emocional, eh, es que las personas que la viven, o sea, o sí, que la padecen en todo caso, son poco conscientes de esa uh-huh, realidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que no, que ellos no reconocen de que ellos sí, efectivamente tienen una dependencia emocional, son inconscientes en ese aspecto. Bien, y, o sea, o lo manejan desde el lado inconsciente, sí, es sí, que y, es y ellos complejo lo eso. buscan. Sí, es que es complejo porque es difícil, o sea, es difícil entender que estás dentro de un hueco que si tú no descubres que estás allí, no vas a poder salir. No, No te pues estoy sí, que en escuchando. realidad, por eso es que es tan complejo también determinarlo, o sea, para que la persona pueda darse cuenta, lastimosamente pasa por situaciones muy complejas, eh, digamos que, eh, o sea, cuando ya se da cuenta es porque ya está muy en el fondo, ¿sí? Entonces, como está muy bien, entonces ya lo Claro, está viviendo, entonces como que cuando, cuando te das cuando ya cuenta se siente es ahogado. como que ya estás muy metido en el asunto, mucho, ¿sí? Entonces es, es complejo, pero una vez te das cuenta, uh-huh, ¿y cómo? Dulce, Que una vez te das
cuenta, entonces No, el no, termina proceso para poderlo termina de leerlo, elaborar, que es o sea, para... para poder salir de allí, es donde necesariamente tiene que tener atención Sí, psicológica. O sea, esto no es algo que yo lo puedo resolver por mí misma o por mí mismo. No se puede. Esto sí es verdad que te digo que de solito. verdad, para poder una persona salir de la dependencia emocional, necesita sí o sí terapia psicológica. Ok. Y con quién, o sea, ya nos referíamos pues de forma general, pero con quién suele más La haber esta número dependencia uno es emocional. la de relaciones de pareja. También existe la dependencia de padre a hijo, de hijos a padre. Ok, Existe la dependencia de las amistades, dependencia al trabajo también. O sea, depende, pues, depende del contexto, pero generalmente se habla mucho más de la dependencia que se da en la pareja, porque es como o sea, es como el vínculo más desgastante, porque ok. inclusive, pues, eh, suele pasar que dentro de esas relaciones de pareja, pues hay muchos daños. Pero mira que, o sea, de verdad que me ocupé Sí, a investigar y a escuchar muchos especialistas en el área y encontré bueno, una sí, psicóloga que yo diría que gracias a ella yo me inspiré para poder estudiar psicología, que se llama Silvia Olmedo. Ella es psicólogo española, pero radicada en México desde hace muchísimos años. Incluso yo la conozco a ella porque en los años buenos de la televisión, cuando existía Telehit, no sé si lo recuerdas, existía un programa que ella tenía, ok. no lo recuerdas, bueno, es un canal No, mexicano que era como, así, que no era soy como jovencita. la competencia de MTV, algo así, pero mexicano. Entonces ella tenía un programa allí en el que Ok, hablaba ok, sobre relaciones de ok. pareja y sobre situaciones como esta, porque ella es psicólogo, sexólogo, bueno, ella es PhD, o sea, en este momento es PhD en psicología, es una Ok, mujer súper estudiada. Pero entonces ella comparte también el hecho ok. de lo que yo creo sobre lo tóxico. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de las relaciones tóxicas, ella también tiene ese criterio de que lo tóxico no debería Sí, llamarlo uno tóxico, sino hay que hay comportamientos entre otras personas que para nosotros pueden ser letales o tóxicas. Entonces ella dice, lo que es una pareja mala para alguien, para otra persona no. sí, ¿Ves? Entonces que eso depende de los ah, valores y de lo que a mí me haga ok. bien o de lo que a mí me haga mal. Entonces ella lo comparaba como con las comidas. Hay personas que son intolerantes a la lactosa y otros no, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? O sea, el hecho de que una Sí, persona en una relación que generalmente se asocia que las personas que están con una relación dependiente es porque están en una relación tóxica. Y en realidad no es así, sí, ¿sí? Lo que puede estar sucediendo es que esta persona tenga un patrón emocional, o sea, comportamental, que es como el origen, de dónde se origina la dependencia emocional, de justamente el hecho de que haya o sí, carencias afectivas de la parte, digamos que desde la familia, hayan carencias afectivas y ese adulto se haya formado en un ambiente familiar de mucha ausencia de cariño y precisamente, o haya sido abandonado. Entonces, claro, cuando encuentra unirse con alguien, su necesidad de cariño y de protección es tan alta que hace que dependa, ¿sí? Entonces, no necesariamente ese dependiente va a sí. estar con una persona que le haga daño. ¿Ves? Ujú, ok. Sí, es que también puede ser la carencia, como tú dices, las carencias afectivas o Correcto. traumas emocionales vividas en el pasado, una de las causas por las que
pues eres dependiente. También la baja autoestima, que también personas que sufren de las hace ansiedad y depresión hace suelen ser dependientes, personas con correcto. Entonces, dependencia. claro, Sí, sí. claro, yo sé, Yo también hice, yo me yo imagino que es también así. hice mi Entonces, tarea. lo que sucede es esto, o sea, que no hay que creer que toda persona dependiente está como una persona que le hace daño, ¿sí? Sí, Y que sí existe la ok. probabilidad de que esté con una persona que le haga daño. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que ¿cómo me doy cuenta yo de que estoy en una relación de dependencia y además me está haciendo daño cuando yo pierdo mi Sí, esencia? O mejor dicho, yo lo voy a decir como lo explicaba ok. Silvia Olmedo. Cuando yo me doy cuenta de que yo quiero ir hacia una dirección y termino en otra, ¿sí? Es Ujú. decir, ajá, entonces, pero cuando yo Para llego estar a con esa esa dirección persona. no me siento cómoda, no me siento yo, o sea, está fuera de mis valores y de lo que yo espero, ahí es una, como bien están utilizando en las redes, una bandera roja para darme cuenta de que a mí me está pasando algo en esta relación que no va bien, Sí, ¿sí? Otra de las cosas es que yo, en cuanto a mis decisiones, tenga que esperar exacto. en lo absoluto para contar con otra persona para que me apruebe esa decisión. Porque una cosa es que yo pregunte, mira, ¿tú crees que Sí, esta posibilidad y lo conversemos porque todas las parejas pues tienen que conversar sobre ciertos asuntos que son inherentes a ambos, ¿no? Pero son decisiones ya como por ejemplo, mira, claro. ¿tú crees que yo debería, como la historia de la que me enviaste, ¿tú crees que yo debería ir a tomarme un café con fulanita? Es una cosa que uno puede hacer tranquilamente y no va a pasar Ujú. nada si tú vas y te tomas el café con fulanita. O sea, ya Claro. eso, el sentirte disminuida, como que no vales, que no tienes como sentido de vida, eso también. O el, o el sacrificio excesivo, o sea, estar haciendo todo, desgastarte tú, que me tengo que levantar súper temprano porque si no, él no se va a sentir bien o mi mamá no se va a sentir Exacto. bien. Eso es el sacrificio en Complaciendo. exceso En realidad por estar con esa persona complaciendo, y ¿no? no O sea, sentirse porque abandonado. Exacto, uno sí complacer. tiene un nivel de compromiso Sí, con la otra complaciendo persona, excesivamente. ¿sí? Pero cuando ya ese nivel de compromiso se Ah, claro. excede y es como que ya no te da espacio de nada, sino que tienes que exclusivamente dedicarte es como que, ok, necesariamente tienes que poner un alto y decir qué me está pasando. Sí, Igual cuando hay una de las maneras también muy claras de entender si uno está en una dependencia emocional es el reconocer si tenemos miedo a que nos sí. dejen. ¿Ves? Porque Y tratar de lo posible, me parece a mí, Dulce, de que cuando esté, como dices tú, la primera bandera roja, en que te dicen, bueno, es que si tú no quieres una discusión sobre, no sé, sobre que no lave los platos, digámoslo así. Entonces, no, si tú no haces eso, pues te voy a dejar o vamos a divorciarnos. O sea, ya allí hay que poner un límite claro y decir, oye, si tú me vas a estar amenazando por esto, ahí empieza el tema de como de esa dependencia, o sea, de generar esa dependencia, porque, ajá, si empieza a generar esos temores, el tema de que, ay, tengo que portarme bien, porque si no me va a dejar, tengo que, o sea, ahí también hay que, como que, correcto, uy, sí. Lo que pasa es que mire, también sucede, pasa algo. y ahí yo pienso que es responsable aclararlo, que cuando hay discusiones muy acaloradas, pues uno dice cosas que a Uh veces -huh. pues no son las reales, ¿no? Pero Sí, si no se es una sienten como tal. Ajá. constante
que me vive amenazando y amenazando que me va a dejar, que me va a dejar, y yo siento miedo porque me va a dejar y yo tengo que estar ahí. Entonces, epa, o sea, ahí es donde viene realmente la bandera roja. Pero si es una cuestión que pasa una sola vez y no pasó más, entonces no es algo de lo cual me tenga que alarmar. ¿Ves? Porque suele pasar, o sea, las parejas dicen cosas, se enojan, dicen, mira, No cae. te voy a dejar por esto, por aquello, porque bueno, somos parejas, somos humanos, pero no necesariamente que eso sea un patrón que se repita constantemente. Claro. Ok. Exacto, sí, cuando Sí, ya sabes que avanza lo que es el extremo. en Que cuanto a caen las dependencias con emocionales, esa... son tan graves, pero tan graves, Paola, que se comparan con las adicciones. Imagínate tú. O sea, se comparan con las adicciones, el tipo de adicción al alcohol, la adicción a las drogas ilegales. O sea, es desde ese tipo de patrón de sentir que no puedo, o sea, lo decía una psicóloga que veía que también es española, pero en este momento olvidé su nombre, ahorita lo ubico, que ella decía, es esa sensación de no poder por nada del mundo dejar esta relación, ¿sí? Y que la necesito como un drogadicto, necesita la droga. Entonces, así ella describía la necesidad de una relación eh, dependiente. Entonces ella, lo más cumbre de todo emocional con esto alguien. que yo te estoy contando de ella, es que ella hizo la intervención, ¿no? Fue un TED, que he visto varios videos de ella, pero en este caso fue un TED que revisé, y resulta que ella comenta, ya te voy a decir, ella se llama Silvia también, Silvia Congok se llama ella, es española también, y ella dice que ella recibe en la consulta a una mujer relativamente joven, tenía unos 40 y algo, era médico, con un alto nivel de ansiedad y depresión, y resulta que en el fondo, cuando la fue estudiando, se dio cuenta de que todos sus problemas provenían de una relación de pareja dependiente. Entonces ella le pregunta, ¿por qué no lo dejas? Y entonces ella le dio dos razones. Ella lo describe como que porque lo amaba, esa era una, y la otra era porque él tenía miedo de dejarlo. Ella sentía que no podía. Bien, entonces ella le decía, pero que, sí, entonces ella le decía, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vas a sostener tú esa realidad? Entonces ella le decía que ella no sabía porque ella sentía que no podía dejarlo. Entonces, cuando ella describe que cuando ella la escucha hablar, que a ella le costó mucho terminar la sesión y que como pudo, terminó la sesión y le dio la consulta, o sea, la de seguimiento, no sé qué, y se fue. Y ella dice que una vez que ella se va del consultorio, la paciente, esta especialista empieza a llorar. Y ella dice que se estuvo alrededor de 3 horas llorando, ¿no? Y llorando, llorando, llorando. La razón por su llanto era que ella también estaba en una relación dependiente y fue ahí que se dio cuenta que tenía 7 años con una relación dependiente y ella no se había dado cuenta. ¿Sabes? Ve el nivel, y es una mujer que tú dirás, pero si es una psicóloga que según tenemos todas las herramientas, ¿no? Para darnos cuenta, para atender cosas, pues resulta que ella es tan humana como tú, como yo, que también soy especialista en esta área, como todos, y que ella sentía el mismo miedo que ella sentía, ¿sí? O sea, ella sentía un miedo terrible de dejar a la pareja, pero era infeliz. O sea, la psicóloga Silvia Congok decía, yo era infeliz, ¿sí? Y para yo poder salir de esa relación me costó, pero lo logré, fue lo que dijo.
Yo digo, sí se puede, mucho. solo que el primer paso, que aquí vamos como que en el punto de cómo, o sea, ya sé cómo me puedo dar cuenta, ¿sí? Ya pasamos por ahí, ¿no? O ¿Cómo sea, ¿cómo me doy identificar? cuenta? Ajá, ahora, ya Exacto. me di cuenta, ¿qué voy a hacer? Lo primero que hay que hacer es aceptar. O sea, uno tiene que aceptar. Yo tengo una Aceptar que se dependencia tiene esta emocional conexión. hacia mi pareja, o hacia X, o hacia Y, o hacia el trabajo, a lo que sea. Bien, pero debo aceptarlo. ¿Sí? Lo Sí, segundo es determinar qué voy a hacer yo con esa relación, porque según lo que dicen los estudios es que esas relaciones al final no funcionan, no son sanas, ¿sí? O sea, que la gente sí. busca siempre Y no arreglar, son, pero es que correcto. vamos, que terapia, que no, eso no va a funcionar. O sea, hay que aceptar que no funciona. O sea, ni tú Sí, funcionas exacto. por estar ahí en una relación dependiente, ni va a funcionar la relación porque la relación ya está dañada. Y a nosotros nos cuesta mucho comprender eso, porque Es entonces correcto. ahí nos vamos por las ramas. Que no, que es que hay que buscar la última opción, o nos vamos hacia la religión, que el matrimonio es para toda la vida, que nosotros no podemos, que los hijos no podemos dejarnos por los hijos. No, sí puede. O sea, yo le voy a hablar desde la parte espiritual. Dios no va a querer una persona frustrada ni triste para que se mantenga en una relación de pareja. O sea, Dios no te va a condenar por esa razón. ¿Sí? Porque ¿qué quiere Dios? Que Dios, o Es sea, Dios correcto. quiere que seamos felices, que Así estemos es. tranquilos. Y si una relación a mí no me genera ni amor, ni tranquilidad, ni paz, ¿qué caramba estás haciendo tú ahí? ¿Sí? Entonces, no hay que Es irse por correcto. las ramas. Aparte de que lo acepto, tengo que entender que esta decisión es mía, me compete a mí, ¿sí? Y que los comentarios externos, bien sea religiosos, bien sea familiares, bien sea de lo que sea, sociales, yo tengo que apartarlos, porque mi interés primario soy yo, Sí, ¿sí? Eso la persona lo tiene que comprender. Aparte de eso, de la aceptación ok. y el de apartar esos comentarios que pueden ser destructivos o no solo destructivos, sino que me mantengan en esa idea, yo, Sí. exacto, tengo que Te trabajar en bloquean, te mi bloquean. autoestima. La autoestima es un tema bastante trillado porque la gente se ha desgastado de hablar de la autoestima, pero hasta este momento, a pesar de lo trillado y lo desgastado que pueda estar el tema, la gente todavía no termina de comprender qué es lo más importante que existe en relaciones de pareja. Si una persona tiene una autoestima deteriorada, va a permitir estar en una relación de dependencia porque considera que ella es tan poquita o tan poquito que se tiene que quedar ahí. ¿Ves? Que no merece Entonces, nada. evidentemente hay que trabajar la Ujú. autoestima de la mano de un especialista que te ayude a conciliar con tu yo interno, ¿sí? Porque esto ya no es que me vea linda, que me maquille, que me ponga las pestañas, que me vaya a poner Paola para que me hagan las pestañas y las cejas para verme linda. No, esto va más allá de la autoimagen, esto va más desde su autoconcepto, desde su amor propio, Sí. pero desde la conexión entre mi yo externo y mi yo Ujú. interno. Y eso necesita Exacto. terapia, eso no se hace alegremente con cualquiera, ¿sí? Aparte de eso, Sí. no, O no con se va a uno hacer. O sea, mismo, es o como que sea, yo hay pretenda casos. hacerme una ceja cuando yo en mi vida agarro una cera y me pasa y es capaz que me destruyo hasta la forma, ¿no? O sea, cada quien tiene su ocupación para hacer las cosas bien, ¿sí? Y uno recurre a ese especialista. Hay que dejar, Claro. o sea, hay que ya dejar de creer que el psicólogo es una persona que uno va a que le solucione los problemas. No, no le solucionamos los problemas, te ayudamos para que tú tomes el control sobre tu vida, ¿sí?
Porque entonces esta es otra, que vivimos echándole la culpa. Es que yo soy dependiente porque mi mamá a mí no me quiso. Yo soy dependiente porque mi papá me abandonó. Señora, pero si usted tiene 40 años, si usted tiene 40 años, hágase responsable de su vida. Ya lo que a usted le pasó, eso ya pasó hace muchos años. Es muy probable que su papá o su mamá ni siquiera estén en este plano y usted está diciendo que es culpa de ellos. No es culpa de ellos porque nadie, ningún padre tiene un manual para hacer hijos perfectos o para criar hijos perfectos. Nosotros damos desde lo que sabemos y lo que aprendemos. Y bendito Dios que en este momento existen estos recursos para que la gente entienda cuál es la mejor manera de criar a sus hijos. Pero antes no existía eso. Antes lo que existía era que usted le echaban palo y más nada, porque eso era lo que era bueno para aquel momento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo cuestiono a mi mamá o cuestiono a mi papá diciendo que ellos son culpables? Sí, de repente son responsables de lo que hicieron de mí, pero soy yo, en mi adultez, la que decide que yo deseo cambiar esos patrones que no son funcionales para mi vida y dejar de responsabilizarlos a ellos y responsabilizarme yo, ¿sí? Y todos estos procesos que yo te estoy explicando son inherentes a terapia psicológica. Esto no es que lo hago por mí misma. Yo estoy hablando del proceso mío, pero si yo estoy con una relación de pareja, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Porque ahí es donde viene el meollo. O sea, ¿me voy a separar? Evidentemente me tengo que separar. O sea, aquí no hay medias tintas. ¿Sí? No, más o menos, lo voy dejando poco a poco. No. O sea, es que me voy a separar. Es que me voy a dejar a esta persona. Pero en estos días veía una cosa que me llamó mucho la atención de Alberto de Psicovivir, no recuerdo, Alberto Barradas, que él decía que las personas pasan por un proceso para dejarse. Y es cierto, uno primero lo piensa para tomar la decisión, lo comenta y después es que acciona. Entonces resulta que hay personas que pretenden que cuando alguien va a dejar a una pareja que la deje ya. O sea, ya. Mira, usted tiene que dejarla ya. No, y eso no es así. Tiene un proceso, primero lo consigo, cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. La cuestión es llevarla a la acción, no es que me va a pasar 10 años pensando cómo lo voy a hacer, porque entonces tampoco tiene sentido. ¿Sí? Entonces, sí, lo voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el método o cómo voy a llevar yo esto? O como lo decía, me encantó una estrategia de la que habló otra vez Silvio Olmedo. Ella dice que las personas que tienen miedo siempre tienen que tener un plan B. Sí. ¿Sí? Entonces, es preguntarse como, ¿cuál sería el plan B? ¿Qué es lo peor que podría pasar si me pasa tal cosa? Una de las razones por la cual la persona se vuelve dependiente emocionalmente es porque los manejan mentalmente desde el área económica. ¿Quién te va a mantener? Tú no trabajas. ¿Quién te va a dar? Yo gano más que tú, te vas a morir de hambre, no vas a poder mantener tus hijos, X, Y, Z. Esa es la manipulación, ¿no? Entonces, sí. Sí, era lo que hablábamos la vez pasada, que en la dependencia emocional tiene incluida la manipulación entre la pareja. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me da, cualquier humano adulto va a tener miedo a enfrentarse a la parte económica. ¿Sí? Cualquiera. Sin embargo, si yo no me atrevo, si yo no dejo de pensar, es que me voy a morir de hambre, pero actúa, busca trabajo, haz algo que hacer, no te vas a morir de hambre. ¿Cuál es mi plan B? Lo peor que me pudiese pasar es que mis hijos se queden sin comer. Ok, si eso es lo peor, ¿qué vas a hacer tú ante eso peor que te pueda pasar? Ese es el plan. Mira,
lo voy a hacer es tal cosa. Claro. Ah, bueno, ese tal cosa es lo que vas a llevar a la Ujú. acción para cuando tú dejes a esta persona, ya sabes a qué vas a recurrir. Pero cuando se deja a una persona, cuando se tiene dependencia emocional, incluso cualquier tipo de relación de pareja, no solamente cuando hay dependencia o alguna situación desagradable, lo ideal. Lo que pasa es que a la gente le cuesta entender esto, Paola. No debe haber ningún tipo de contacto con la Ujú. persona. Entonces la persona se queda Así esperando un es. mensaje, qué es lo que está haciendo, qué está haciendo su mamá, dígame qué está haciendo, dígame, se separan, entonces llaman a los niñitos, ¿y qué hace su mamá? Y su mamá ya tiene novio, ¿y por qué salió? ¿Y con quién salió? Déjese de eso. Contacto cero. No Así es. necesariamente tienen que bloquear a la Cerrar persona del contacto. WhatsApp, del Ujú. Instagram o de lo que sea. Siléncielo. Siléncielo. No busque saber de esa persona porque en el tiempo, por lo menos de un año, usted va a estar dolido. Y en ese duelo, respete Claro. ese contacto cero por su bienestar. Porque eso es como cuando alguien... Uh-huh. Y es lo que decíamos, y es lo que decíamos que es que se comporta como una adicción. Entonces vas a necesitar esa droga y No, vas a volver a pero recaer, o si sea, no te vas a queremos rehabilitar como rehabilitarnos de la droga, persona, por tenemos que así llamarlo. evitarla, ¿verdad? Entonces, en todo caso, ¿cuál sería la droga en la dependencia emocional? No saber Exacto. ningún tipo de situación con el otro, ¿sí? Si vino, si salió, si Información. está feliz, si no está feliz, eso no es Exacto. asunto de nosotros. Pero hay que entenderlo, pero la gente no lo entiende. O sea, de verdad que buscan hacerse daño. Sí, es que como tú dices, es necesario, y no, y es porque es necesario estar con alguien, sí, o Mira, sea, Paola, como herramienta un psicólogo, pero un ni psiquiatra para estando estas en situaciones, consulta. porque si no, Mira, uno se lo explica, se lo dice, se lo vuelve a decir y la gente wow, no lo entiende. Entonces, ¿sabes? Yo recuerdo es que mucho es un complejo. paciente que me decía, Sí, pero es que eso es de inmaduros, ¿cómo uno se va a dejar de hablar? Esa era la excusa. Eso es de inmaduros, uno ya es un adulto, uno ya se puede... Señor sí, o señora, esto no se trata de inmadurez, se trata de que usted, mientras está conectado de lo que es más sano emocionalmente para con uno. otra persona y usted está decidiendo dejar esa relación, cualquier cosa que esa persona publique, comente, haga o deje de hacer, le va a afectar. Por lo tanto, deje de estar buscando Claro, información o de escribirse como si fueran amigos, buscando. porque la amistad al cerrar una relación no existe. Deje el autoengaño, eso es un autoengaño Ok. para no sufrir. Porque ¿qué es lo que... Uh-huh. Y qué bueno que tocas eso, qué bueno que tocas esa parte de la inmadurez, Dulce, porque pues es muy común decírselo tanto como a los amigos, como a esa pareja, expareja que tenemos, ay, déjalo inmadura, ¿por qué me bloqueas? Que tú no, que tú pareces una niña o un niño. Entonces, es bueno que lo toques porque es importante saber que no es un tema de madurez, sino de saber qué es lo Exactamente. mejor para ti. O sea, lo mejor para ti es no tener nada de contacto con esa persona o en este Uh-huh. caso con esta droga emocional porque vas a recaer y tú no puedes Lo recaer. ideal es no recaer, ¿no? Ah, es correcto. Mira, Dulce, acá Chabelita pues nos dice, cierto, de hecho yo ya me libré esa dependencia con ayuda psicológica por miedo. Y también dice, lo mejor es no tener, no, es no mantener ningún tipo de contacto. Que Pero vean ¿qué los pasa hijos. si Eso toca también que vean los hijos? lo consulté
se lo consultaron a ella. O sea, ¿qué pasa si yo tengo hijos con esta persona y evidentemente tengo que mantener el contacto? Entonces, el contacto con esta persona tiene que ser exclusivamente inherente a los hijos. Que si el dinero, que si me vas a dar algo, una pensión, algo que me ayudes con los hijos, o van a compartir un fin de semana con él. O sea, es entregar, o sea, es lo básico en una relación interpersonal. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Tome, aquí están los niños, ¿cuándo nos volvemos a ver? Nos vemos a qué hora lo busco, a tal hora, fin. O sea, ahí no debe haber o sea, no debe existir otro tipo de comunicación que no sea inherente a los hijos. Entonces ya cuando la otra persona se pone, ay, es que tú sabes que, o se puede poner en esa posición de victimización, es que yo te he extrañado, y cómo cortar, ¿no? Porque también puede pasar, es que yo te he extrañado. Entonces, bueno, nos vemos, que estés muy bien, hasta luego. Y para adentro, así. Entonces, no, sí, claro. no, Paula. Eso es cuestión de decidir. Esto no es que se vuelve súper difícil, no. Esto es cuestión de decidir. O sea, yo decido que yo voy a actuar así, por mi bienestar. Porque si yo ya he estado más profundo, en la cosa más terrible que le puede pasar a una persona, que es estar en una relación dependiente y además que te hagan daño, ¿cómo vas tú a permitir una vez más que te endulcen el oído cuando tú sabes que definitivamente no se puede? Y aunque las personas puedan creer que es muy difícil, yo no voy a decir que es facilito. En un principio sí puede representar una situación compleja, pero la decisión tiene que estar puesta. O sea, o yo decido que es así y lo ejecuto de esa manera, o simplemente me quedo ahí. ¿Para qué me voy a separar si voy a estar regresando y volviendo? Porque esa es otra, que cuántos años le haces a los hijos cuando, mire, yo me voy a separar, nos separamos. No, que volvimos. No, que nos separamos. No, que volvimos. Cónchale, ¿qué daño tan grande le estás haciendo tú a esa criatura o a esas criaturas? Por supuesto. ¿Y qué le estás enseñando también en tema de relaciones Entonces, con otras personas más adelante? Una vez más decimos allí que hay que trabajar nuestra apreciación, nuestra autoestima para poder tomar estas decisiones y decir, no, yo, que me vas a hablar otra cosa, otra cosa fuera de nuestros hijos, lo siento, tengo otras cosas que hacer, nos vemos, sigamos en nuestra cotidianidad. Entonces, para continuar, Dulce, antes de decir los tips para mejorar en nuestro aspecto propio y también para ayudar a otras personas que tienen dependencia emocional, voy a hablar sobre los comentarios que nos dejaron sobre la dependencia emocional. Es correcto. Y dice acá, por ejemplo, la educación determina qué hacemos cuando se manifiesta una emoción en nuestra vida. Es complicado porque sobre todo pues a nivel de Venezuela no se maneja como inteligencia emocional esa parte. O sea, en las escuelas no enseñamos la inteligencia emocional, muy a la ligera. Y en casa considero que son muy pocos los hogares que trabajamos en base a esa inteligencia emocional, de reconocer pues cómo nos sentimos y cómo manifestarnos. Igual pues tú nos podrás ayudar a hablar sobre eso. Bueno, un poquito, digamos que eso pudiese ser una herramienta futuro, pero como sabemos que a nivel de educación, por lo menos aquí en Venezuela, es bastante lejano que eso suceda. Yo pienso que no tenemos que dejarlo eso en manos de la educación pedagógica o a las escuelas. Tenemos que educar a nuestros hijos en emociones, ¿sí? Si nosotros no
lo educamos, o sea, porque la primera casa, En casa también. perdón, la primera escuela es la casa. Entonces, si nosotros no nos involucramos justamente a Ujú. enseñarle qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es forjar una autoestima sana, entonces, ¿cómo hacemos para que el otro pase por esto? Porque, Ujú. ¿sabes también una cosa, Paula, que quiero, antes de seguir con las preguntas, que yo tuve un caso de una joven muy linda, físicamente muy linda, que tuvo una relación de pareja, esta sí no es tóxica, diría Silvia Almeida, esto es una relación letal, que es diferente. Porque resulta que ya hubo Ok, incluso, o sea, ella vivió más actos fuerte. de violencia de casi morir, ¿ok? O sea, es una cosa de ese nivel. Wow. La golpeaba, o sea, día sí, día no, o sea, todos los días, por razones y sin razones, según él, ¿no? La amenazaba, la Claro. Ujú. perseguía, o sea, ella era terrible. Créeme que era terrible lo que ella tuvo que vivir. Lo peor del caso es que esta persona no estaba en el país, sino que ella Ujú. se había ido. Y, y las personas, o sea, aquí no sabían que ella estaba viviendo todo Ok. esta cuestión tan horrible. Y ella no le quería contar a Esa nadie porque ella situación. le avergonzaba. O sea, decirle que que ella pasaba por esto. Entonces, cuando yo me puse a conversar sobre su vida y de cómo era de Ujú. niña, resulta que ella tuvo una mamá presente, una mamá que la llenó de muchísimas cosas, o sea, como Ujú. autoestima, la trataba muy bien, tuvo Ujú. un núcleo familiar muy sano. Digamos que uno puede decir, pero ya va, esto no lo vive nada más las personas que tienen un núcleo familiar que no fue sano o disfuncional, ¿no? Esto lo puede vivir cualquier persona, ¿sí? Y que ella para poder salir de Claro. ahí, de verdad se tuvo que ver en el filo de la muerte. O sea, ya cuando llegó un momento que el tipo le dio una Wow. paliza que la dejó casi inconsciente, fue que ella agarró y llamó a un Imagínate. familiar que estaba en el sitio donde ella estaba y la buscó y digamos que la rescató de ahí. Y una vez pasó eso, bueno, lo denunció y él tiene una medida de Ujú. restricción, no puede estar cerca de la joven. Pero De una alejamiento. vez que pasan por estas relaciones letales, ¿sí? Esto se vuelve traumático. ¿Qué quiere Ujú. decir eso? Que una vez ella tiene otra relación, inconscientemente salta a la idea Ujú. o a la conclusión de que este hombre puede ser igual. Ahí, en una relación letal existen traumas y Claro. son traumas que cuestan muchísimo superar. Así es, si es que no te quedas toda la Sanar. vida con él. No quiere decir que es que no vas a tener una relación, sí la tienes, pero con muchísimo temor. Entonces, quiero hacer esta reflexión, ¿por qué? Porque estamos hablando de que sí, de que yo lleno a mi hijo de educación emocional, de que yo le doy autoestima, de que no sé qué, y, ajá, pero resulta que yo pude haber hecho un excelente trabajo, pero puede pasar. Una vez más, una vez más, somos personas individuales, a pesar de una crianza X, Y, Z, podemos corregir o podemos vivir situaciones que no Correcto. fuimos la que tuvimos en nuestra crianza. Entonces, seguimos. ¿Cómo se puede superar la dependencia emocional y cuánto tiempo puede Eh, pasar para que eso suceda? Esto depende de cada persona. Nuestra palabra favorita en psicología es depende. No hay un tiempo estipulado para decir, mira, tú en 3 meses debes estar, como decimos aquí, uva. Vas a estar uva. No, no, no. Eso depende de muchas cosas. Depende del tiempo que se estuvo en esa relación, el daño que hubo en esa relación, si existen hijos, si
existen otras personas involucradas. Sí, Exacto, si no constantemente tienes el estás contacto cero escribiendo con esa real, te persona. va a costar mucho más. Que te va a costar también cuando no aceptas que tienes Ujú, que dejar esa claro, relación. O sea, depende de muchas cosas, pero se espera que por lo menos si se hace todo bien y la persona lo acepta y busca ayuda y todas estas cuestiones, eh, puede durar más o menos un año sí, en sanarse. Y una persona dice, ¡un año! Sí, un año, un año. sí, sí. Y eso contando, pues como tú dices, que la persona haga sus tareas, sus asignaciones de no tener contacto y obviamente de reconocer y aprender a Correcto. tener una buena autoestima, o sea, pues de saber apreciarse a sí mismo. Entonces es complejo, si en temas de sentimientos y emociones no podemos decir un tiempo como tal. Entonces, acá dice, ¿cuáles podrían ser Ya las causas la que explicamos. causan la dependencia emocional? Pues ya las explicamos, es correcto. Eh, ¿Por qué aún no nos damos cuenta? Esa dependencia nos hace dudar. Ya, esta es una, perdón, esta es una recopilación de varias, ya te voy a decir acá. Dice acá, haberlo, esta, o sea, es como una secuencia de esta, haberlo vivido en primera persona me hizo entender que somos tan frágiles y fuertes al mismo tiempo. Y dice acá, al mismo tiempo que trabajando en nuestra autoestima nos ayuda No a es no una ser pregunta, es como una dependientes. afirmación, más bien. Y bueno, ahí es donde sí, exacto, que pues esa persona lo vivió y le dice que, o sea, que a pesar de que uno se ve en ese momento muy frágil, pero internamente tú adentro reconoces que eres fuerte y que puedes superar a eso. Acá, por ejemplo, dice dependencia emocional es ser adicto a una persona, ya sea madre, esposa, amigo, Según y sin él no se puede sus hacer nada. creencias, pues. Es Esas son creencias correcto. fijas, La necesidad. creencias en general. Exacta. Es correcto. Acá, por ejemplo, no sé nada, porque el tema era que Si eso no de la dependencia sabe, este emocional, live le y en va a este ayudar caso mucho. esta persona dice, y ya, qué bueno que es correcto. Acá, ¿cómo se puede identificar una persona con Tú independencia sabes que emocional? No dependencia, sino independencia. justamente como de verdad me involucré en buscar información, estaba viendo otro especialista, un psicólogo español, porque es que no sé por qué, pero la mayoría de los, sí, de los psicólogos que Todos se son han españoles. encargado de estudiar la dependencia emocional son españoles. Raro, pero es cierto. Debe ser que los españoles son muy dependientes emocionalmente. Cierto. Ajá. No, mentira. Esto es global, Yo esto es sé. global. Esto no Bueno, a es nivel mundial eso es nada más correcto. inherente a un continente o a un Sí, país exacto. se llama, A una que tiene región, un nombre exacto. bien particular. Arun Mansukani se llama. Es un TED Ujú. de dependencia emocional. Yo creo que él es Ok, árabe. Yo creo que él es árabe, pero radicado en España. Y resulta ok, que él habla de que nosotros ok, estamos satanizando la dependencia emocional. Y esto es algo que yo también creo. ¿Sí? ok. ¿Por qué? Porque sí, hablamos de que la dependencia emocional es mala, es mala, es mala, es mala, y ya yo había dicho Ah, caray. anteriormente de que no necesariamente una persona que está en una relación que es dependiente, esa persona va a vivir con alguien que sea malo. Puede que una persona sea dependiente con una Exacto. persona que le equilibre en esa dependencia. Porque que resulta que, ¿de dónde proviene la dependencia? ¿O de dónde Ok. vienen esos aspectos de hablar del apego? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de John Bowlby, que hablaba del apego y todo esto? Ujú.
Bueno, resulta que Sí, nosotros cuando somos sí, niños requerimos ser dependientes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a alguien que nos cuide así es. y que provean nuestras necesidades, que en este caso pues es nuestra mamá en realidad, más que el papá. Entonces, cuando nosotros Ajá, pasamos a ser exacto. adultos, Ujú. sí dependemos, pero que él lo mencionaba como que tenía que haber un equilibrio. O sea que en la maternidad y paternidad era así. Ujú. O sea, uno encima del otro, mamá aquí y el hijo aquí, porque él dependía de Ok, mí. Entonces, cuando somos pareja debe ser así, o sea, ok, lineal. Tú me cuidas, yo te cuido. Me cuidas, yo te ok, cuido. No así. Mi pareja me cuida y yo soy la niñita que tienen que cuidar. O al ok, contrario, yo soy la mamá de mi esposo y yo lo cuido. No, ok. nos cuidamos. Sí debe existir No, dependencia, ¿ok? Pero no exacto. desde el sentido no sano. No es de que me da miedo dejarlo, es que me da Ok, miedo que me deje, es que no. O sea, si en algún momento esa relación se tiene que terminar, pues yo la dejo ir con tranquilidad, porque me va a doler, no es que lo voy a, ay, sí, él se va a ir, y yo como soy una persona independiente emocionalmente, entonces yo soy libre y canto como Elsa, libre soy, no, mentira, mentira. O sea, a mí me va a doler porque yo tengo un vínculo con esa persona, pero a pesar de que me duela, yo lo dejo ir. Eso habla de una persona claro. que puede ser independiente emocionalmente. ¿Sí? O de que no Es necesariamente sus independiente. decisiones tienen que todo Ujú. el tiempo, pero Ok. ¿qué crees tú? ¿Pero será que voy? Pero no voy, me compro, no me compro. El independiente es la antítesis de la dependencia. Entonces, exacto, sí te iba a decir lo contrario a la dependencia, que tiene una alta autoestima, que logra entender que sus decisiones son a pesar de que pueda consultar a alguien más, van a ser lo que él decida, lo que él quiera, no necesita a la otra persona. Acá dice Chabelita, yo creo que tengo dependencia emocional con mis hijos porque extraño y me siento mal cuando no me escriben por muchos días. ¿Será que siempre me creo falsas expectativas o sufro esa dependencia? Lo que pasa es que depende del nivel. O sea, porque, ¿sabes qué sucede también? Que o nosotros no Ok, hablamos claro, porque también puede pasar, o nosotros no ok, hablamos claro, o nos creamos, como dice ella, falsas expectativas, o sea, o creencias que no son funcionales. Si yo no le digo a mi hijo, mire, hijo, usted sabe que para mí ok. es importante que usted me escriba todos los días, porque eso me hace sentir valorada, eso me hace sentir tranquila, en paz. Usted me puede escribir todos los días. Entonces ahí viene el hijo y le dice, sí puedo, no El puedo. hijo le O dirá, sea, sí, no, mamá. hay que hablarlo. Es todos los O días, tal vez sí, exactamente. O sea, que pero lleguemos a un tampoco acuerdo, va a ser que algo lleguemos rígido. a un acuerdo. Exacto. Pero si nosotros no llegamos Ok. a acuerdos, si no lo hablamos, entonces es muy difícil que el otro sea divino y lo comprenda. Ujú. ¿Sí? Entonces hay que hablarlo, hay que Es decirlo sin correcto. pena, porque yo creo que uno a un hijo le puede hablar con la claridad de decirle, mira, yo necesito explicarte esto, ¿será que tú, si en caso de que la persona No, dijese que no te va a escribir porque no puede, porque no tiene tiempo, porque, ay, usted sí es exagerado, usted sí es necia, qué sé yo, tantas cosas que pueden salir, entonces hay que comprender que, hay que pues, entenderlo. estoy en otro plano. Entonces, ¿qué pasa? Que eso sí causa mucho sentimiento en las madres, porque eso es verdad. Sí causa, pero entonces hay que enfocar entonces nuestro Sí. sentido de vida hacia otras cosas para que esto no me afecte tan duro. ¿Sí? Sigamos, Paolita, que estamos en una hora. Exactamente. Ahora sí.
Sí, señora. Sí, señora. Vamos a los tips para luego ir a los top de pelis y todo lo demás. Los tips para personas que crean padecer dependencia emocional o personas que tú creas que tienen dependencia emocional está uno. En el caso de que eres identificarlo y obviamente aceptar que tienes dependencia. En el caso de que tú crees que alguien lo tiene, considero yo que sería ser paciente, porque como tú decías, es un proceso que no va a ocurrir de la noche a la mañana y no le podemos exigir a la persona, deja de verlo o deja de tener contacto cero si eso es algo ya muy propio de esa persona que lo padece. No sé qué, bueno, y practicar obviamente y trabajar sobre nuestra autoestima. No sé Aprender qué a decir otra que no. tips consideras tú importante. Bueno, importante Aprender a estar solo. aprender a decir que no y hacer límites y obviamente solicitar ayuda, aprender a Correcto, estar solo y solicitar ayuda con profesionales correcto. en el área, que sería psicólogo o psiquiatra. No, eso está más No que sé qué claro. otra cosita quisieras agregarle a los tips. Muy bien. Ok, vamos entonces Ujú. a los top de las pelis. Tengo 3 pelis. Van como que de toxicidad grave, como tú dices, letalidad, a, a ya pues algo más suave, más ligero, más rico de procesar. Sin embargo, hablan sobre la dependencia emocional y está la primera peli, es Malcolm y Marie, a pesar de que Malcolm es de lo que hablábamos de personas con un núcleo familiar más funcional, más sano, y su mamá era terapeuta, vive con alguien que es Marie y es completamente dependiente emocional. Ambos son dependientes emocionales de ambos, o sea, cada uno es dependiente emocional del otro y tienen pues complejidades en esta relación, por eso es que bueno verla. La otra peli es Siempre el mismo día, habla pues de una relación de amigos que tienen dependencia emocional y bueno, poco a poco lo van entendiendo, por eso te dije que iba como de la letalidad a algo más ameno para trabajar, para aprender. Y está Frozen 2, una peli animada de niños que nos habla sobre cómo es el proceso, qué pasa con nosotros cuando somos dependientes emocionalmente y qué pasa en ese proceso de aprender a nosotros a valorarnos y qué ocurre obviamente luego de que valoramos nuestras capacidades internas. Entonces, ¿qué otra recomendación tienes Pues tú un para libro que es nosotros muy en eso? conocido, la parte mía son los libros. Amar o depender. Ajá. Amar o depender, de Walter Rizzo. Amar o Walter depender. Rizzo, ¿De quién? mexicano, Ah, ok. psicólogo, especialista en Muy parejas. bien. Vamos a escribir. Ok. Excelente, súper famoso. Muy bien, muy bien. Ujú. Listo. Muchísimo, pero Tiene entre eso muchos libros. está, Tiene sí, muchos libros. sí, Hay uno de la amar autoestima o también. depender. Entonces, como que él clasifica qué es amor y qué es dependencia. Ajá, muy bien. Muy interesante. Ok. Entonces, bueno, vamos en este. Muchas gracias por tu recomendación. Vamos a tener que leerlo. Entonces, como siempre hemos dicho, que el objetivo de este live es educar y ayudar a aquellos que estén pasando, en este caso, por la dependencia emocional y para hacer clic mental, entonces debemos entender que dependencia emocional es algo que le puede ocurrir a cualquier persona en el mundo y que es el hecho de sentirnos atados, un apego no sano con alguien, que ya sea con palabras o ya sea que nosotros mismos nos sintamos exclusivamente necesitados de esa persona y por ende debemos identificar y aceptar que estamos siendo Y que toda dependientes, tanto dependencia más que queramos emocional cortar de eso. requiere sí o sí atención psicológica para poderla superar y que hay que darse la oportunidad para hacerlo, porque sí se Ok, puede, que es más trabajoso, sí, pero nada de lo que uno decida va a ser tan difícil. Yo pienso que la dificultad está en la decisión. Una vez lo decidas y lo ejecutes,
ya todo se Sí, vuelve exacto. mucho más fácil. Y lleva trabajo, Ya pero es pan comido, como dicen, pues. va en ese proceso. Ya es pan comido. Ujú. No es imposible, es correcto. Bueno, gracias a todos, a los que participaron. Dice acá, gracias, dice Chabelita, gracias por tan importante live, excelente libro. Y bueno, gracias a ti, Dulce, nuevamente por este espacio que nos brindas. Hoy nos excedimos, pero lo importante es que llegue la Así es, esperemos que a información, muchas personas porque se quién les sabe quién pueda ayude necesitarlo. con este Que live. tengas un lindo Entonces, día. bueno, que estén muy bien. Gracias, Paola. Nos estamos encontrando. Así es. Chaito.